Hola amigos de la programación. Cuando hacemos una aplicación, no solamente debemos garantizar su funcionalidad, sino también su seguridad. En el café del día de hoy nos acompaña el doctor Gustavo Isaza Echeverri, quien es un experto en estos temas. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a una nueva sesión de Café con Expertos. Me acompaña el ingeniero Gustavo Isaza, es doctor en informática y es un experto en seguridad. Bienvenido, Gustavo. Muchas gracias, profesor. Bueno, vamos al grano. ¿Qué es la seguridad en las aplicaciones o qué nos puedes decir en términos generales de la seguridad? Bien, Oscar. La seguridad vista de alguna manera como un elemento que se trata en profundidad. Digamos que hay unos componentes que tienen que ver con la seguridad perimetral, que hay una infraestructura de redes, otro tema de la seguridad en los sistemas operativos. Digamos que hay un rol que ha emergido y ha madurado mucho en los últimos años en el CISO, en el famoso Chief Information Security Officer, los ingenieros de ciberseguridad, pero el componente de seguridad en las aplicaciones es algo que hemos descuidado durante décadas. De acuerdo. Es una responsabilidad directa que la tienen los desarrolladores de estos tiempos. Siempre hemos pensado que los aspectos relacionados con la protección de los recursos, de la información, contra todo posible escenario de ataques, le corresponde por allá a un personaje que está dentro del centro de datos o detrás de los servidores, instalando cortafuegos, implementando filtros, técnicas de detección de ataques, y efectivamente es una visión un poco corta, pues ya en esta época es fundamental que los desarrolladores de software, los ingenieros, los arquitectos, que el ciclo de vida de desarrollo de software desde sus primeras fases incluya criterios de desarrollo seguro, de construcción de aplicaciones seguras, de diseño de software seguro, al menos aceptablemente seguro o viablemente seguro, porque la seguridad no se ve como un estado finito, un estado final, sino realmente como un proceso continuo, pero por supuesto reiteramos que aquí la participación de los desarrolladores es fundamental, que se formen en algunas técnicas, en algunas buenas prácticas, que aprendan a reutilizar algunos recursos que contribuyen significativamente a minimizar los riesgos de los entornos para los cuales construimos aplicaciones. Entiendo, Gustavo. Otra cosa es que, bueno, quizás ahora hay más, digamos, más tentaciones, por decirlo de alguna manera, porque hay mucha información, hay redes sociales, nuestra información está expuesta en muchos entornos, pero uno escucha todos los días, o sea, a pesar digamos, de todo, de que esto viene presentando ya hace algunos años, uno escucha que Facebook fue atacado, que se robaron la información, lo de Wikileaks, todo este tipo de cosas, ¿a qué se deben? Sí, efectivamente es una proliferación también de antojo de probar sistemas, pero esto ya es un escenario de cibernegocio, es decir, algo que se llama la industria del malware mueve mucho dinero en el mundo. La labor del pentester y del hacking ético, que es algo, digamos, mucho más proactivo de cara a la seguridad de la organización, se ve comprometida porque cada vez tenemos más atacantes, cada vez se requiere menos conocimiento para lanzar un ataque incluso avanzado. Hay una curva muy explícita que demuestra cómo desde los años 90 hasta estos tiempos los ataques que en esa década eran relativamente difíciles, que solamente unos cuantos expertos, verdaderos hackers eran capaces de lanzarlos, hoy por hoy un usuario con un mínimo de conocimiento puede atreverse a utilizar un recurso de estos. Con esto quiero significar que no se necesita ser un experto programador en ambientes complejos o un verdadero hacker para lanzar ataques a cualquier tipo de plataforma, ya sea de negación de servicio o herramientas que permiten hacer suplantaciones, ataques de phishing, ataques de ingeniería social, ataques de secuestro de datos o comprometiendo, digamos, la misma privacidad o la misma integridad de los datos. Esa dinámica es compleja porque esto no es un simple juego, hay una industria completa alrededor de esto. Hay países donde las leyes de ciberseguridad y ciberdefensa
o no existen o son muy flexibles, muy laxas, que nacen con mucha frecuencia curiosos que están intentando hacer este tipo de cosas y además lo ven como una oportunidad de generar recursos, que es lo peor, porque hay industrias que pagan por construcción de malware, de zero days, que son, digamos, como ataques desconocidos, digamos, contra su competencia en la industria, en entornos gubernamentales, grupos activistas que a veces tienen ideas altruistas y bonitas, pero dentro de estos grupos se filtran también muchos atacantes con propósitos vandálicos, delincuenciales o incluso de usufructo económico realizando este tipo de tareas. Bueno, desde un punto de vista de un usuario normal que no baja sino aplicaciones, o sea que no es desarrollador sino un usuario final, ¿es suficiente un buen antivirus o esto no minimiza el riesgo o la verdad no está haciendo nada con estos antivirus para protegerse, digamos, de los ataques? Vale, la pregunta es en un usuario final, un usuario a pie, que no es un experto. Evidentemente hay algunos recursos que pueden ayudar a disminuir esos riesgos y esas vulnerabilidades en los sistemas operativos tradicionales. Tenemos Windows, algunos Linux, sistemas operativos de Mac OS de Apple, sistemas operativos móviles, pero sin lugar a dudas es una medida insuficiente. Los software de detección de malware es solamente una capa de la seguridad que deberíamos implantar en cualquier máquina. Estamos pensando incluso desde un sistema embebido, desde una Raspberry hasta un dispositivo móvil, una tablet, un computador. No obstante, esto trae consigo un grado de dificultad que un usuario común le cuesta, incluso a uno como ingeniero o los que estamos en esta comunidad informática, más que por un nivel de complejidad, es quizás tedioso seguir taxativamente todas las recomendaciones que hay para endurecer, por ejemplo, un sistema operativo o una aplicación. Entonces siempre estamos asumiendo un riesgo, siempre en nuestros dispositivos, en nuestros computadores, quizás en las infraestructuras más de núcleo, las que están más de cara al borde de la red, digamos en servidores donde se despliegan servicios, pues ahí se preocupan un poquito más por este tipo de cosas, pero hay un riesgo que siempre se asume, y lo que muchos usuarios desconocen es que ese riesgo que se asume trae consigo una carga de corresponsabilidad. Es decir, hay ataques, por ejemplo, como las botnets, que son redes de supercomputadores conformadas por máquinas zombie que contribuyen a un superclúster de cobertura geográfica mundial. Pueden haber cientos de miles o millones de máquinas conectadas a esas botnets. Normalmente esas botnets están hechas para romper sistemas de seguridad, romper contraseñas, causar denegación de servicios, hacer secuestro de datos, y uno puede terminar involucrado dentro de una botnet, siendo una máquina zombie, pues de manera inconsciente, ¿cierto? Porque le instalaron algo allí, sin consentimiento, y ahí hay una corresponsabilidad, es difícil pues que los entes investigadores lleguen hasta ese usuario que es una máquina zombie que está poniendo menos del 1% de su máquina a resolver un problema para romper un sistema de contraseñas por fuerza bruta. Pero de hecho esa es la filosofía, por ejemplo, del blockchain, ¿cierto? Son una cantidad de personas resolviendo un problema de minería de cadena de bloques, y ese mismo tipo de boots se utilizan para romper sistemas de seguridad. Entonces hay una corresponsabilidad que de alguna manera el usuario tiene que ser consciente de ello. Bueno, y ahorita desde el punto de vista, digamos, de pronto de alguien que llega a una empresa que ya, digamos, hay los sistemas, pero que no tiene mucha experiencia con seguridad, y llega ya como no a desarrollar, sino a manejar la infraestructura de una empresa. Algunos cortos consejos sin interferir en tu know-how absoluto, pero al menos unos tips para alguien que llega, qué es lo que deberían primero hacer, digamos, llegar y poner un cortafuegos, no sé, o instalar antivirus en todos los computadores, o a veces uno nota que ya hay un protocolo, no sé cómo pueda ir eso. Sí, efectivamente la seguridad en estos tiempos, antes quizás era un proceso un poco más caótico, ahora hay un proceso un poco más metodológico, más asistido, y hay metodologías para todo tipo de cosas. Algo que están haciendo algunas entidades del orden, por ejemplo, público, y de hecho está saliendo un poco como mandatorio, es incorporarse en los sistemas ISO, certificaciones ISO. Hay una que es la ISO 27001, raya X, porque hay diferentes variantes por año,
pero son sistemas de gestión de la seguridad informática. Eso no garantiza nada, ¿cierto? Garantiza como ordenar un poquito la casa, pero hay que bajarse un poquito más a lo técnico. Yo creo que algo que es fundamental es primero hacer diagnósticos, análisis de vulnerabilidades, cómo están realmente los recursos, qué tan expuestos están, dónde los recursos pueden estar más sensibles, dónde tenemos que tener quizás algunas estrategias, digamos, mucho más proteccionistas, cómo crear una política de seguridad, eso es importante, hacer un trabajo, digamos, en todo el escenario corporativo, desde la alta gerencia hasta los empleados, digamos, que están en un nivel de planta o en un nivel auxiliar, porque hay cosas tan sencillas como que un usuario empresarial puede llevar una máquina desde su casa y venir infectada por un ataque de ingeniería social y propagarse internamente dentro de la red a través de un protocolo que está habilitado en el entorno empresarial. Entonces, sí que se puede guiar por algunas metodologías, hay unas más del orden de gestión, hay otras más del orden técnico, hay metodologías que te explican cómo seguir un proceso de análisis de vulnerabilidades, lo que en estos tiempos podemos llamar como un pen testing. Eso es un rol que está siendo cada vez más evidente dentro de algunas empresas en el mundo, que es el rol del pen tester, que es una persona que permanentemente está haciendo pruebas de penetración a los diferentes recursos. Pero algo que me parecería muy fundamental es abrir un canal de comunicación, por ejemplo, con el equipo de desarrollo, porque hay unas cuantas cosas que se podrán filtrar, eso es lo que tú dices, desde un cortafuegos, desde un sistema anti-malware, desde un antivirus perimetral, poniendo algunos de estos recursos en los usuarios, pero hay una cantidad de ataques que literalmente pasan de agache por esos recursos, sobre todo ataques que van a las aplicaciones y a las arquitecturas que nosotros desarrollamos en estos tiempos, aplicaciones conectadas, aplicaciones orientadas a la web, aplicaciones que tienen un modelo vista controlador y ese tipo de cosas. Entonces ahí hay que establecer un diálogo muy directo, o incluso si la empresa terceriza software con los mismos proveedores y fabricantes, para poder entrar a corregir algunas cosas. Ahí también hay metodologías, hay una comunidad mundial que se llama la comunidad WASP, y la WASP tiene una metodología que se llama la WASP Testing Guide y la WASP Security Code Guideline, una guía de código seguro y una guía de testeo de aplicaciones, de las aplicaciones que nosotros solemos desarrollar. Y ahí más o menos paso a paso te dicen cómo probar un sistema que tenga una base de datos de este tipo, cómo hacer pruebas de vulnerabilidades sobre el top 10 de vulnerabilidades más evidenciadas en los últimos años, que tienen que ver con inyección en bases de datos, con suplantación de sitios, con chequeos cruzados, con problemas de autenticación, con problemas de criptografía, ese tipo de cosas. Entonces, pensar que el rol del ingeniero de seguridad o de la persona que esté a cargo de esos asuntos de protección de la información sea solamente pararse en el perímetro de la red a filtrar cosas, es completamente precario. Ya en estos tiempos hay que meterse en el equipo de desarrollo. En Colombia hay unos esfuerzos importantes. Me he enterado que algunos egresados, por ejemplo, que están trabajando en industrias en Antioquia, incluso en Bogotá, trabajan en compañías, casas de software medianas y grandes, donde en el ciclo de desarrollo ya están incorporando esta filosofía del SSDLC, que es el Secure Software Development Lifecycle, es decir, que desde las primeras fases en que empezamos a hacer ingeniería de requisitos, estamos teniendo en cuenta esos criterios de seguridad, porque después pensar que esto es como una banda de producción y que al final alguien va a llegar a asegurar las cosas, si hay unos problemas de diseño y arquitectura desde las primeras fases, al final las cosas quizás no se van a poder resolver. Eso que tú me dices, Gustavo, me parece muy importante, sobre todo ustedes, amigos del canal, y es el nuevo, o sea, el verdadero rol que tiene el desarrollador de software, porque nosotros venimos de unos años donde se cree que el desarrollador de software solo produce código y que solo sabe codificar, pero la verdad es que ahorita el desarrollador de software, el ingeniero de software tiene que hacer muchas cosas. Ya el ingeniero Gustavo nos lo ha dicho, tiene que manejar la seguridad dentro de su quehacer y debe entender estos elementos de seguridad. No es algo que va al final. Ya sabemos que en la calidad de software también nos dicen lo mismo, no es un software mal hecho y al final que porque hay un equipo de pruebas se va a descubrir todos los errores. Eso no pasa. Nos lo están exigiendo en medida de gestión de proyectos. No es alguien externo quien planea el proyecto, el desarrolla. No, entonces es bueno este tipo de cosas, que aprendamos que el rol del desarrollador no es solamente, como decimos vulgarmente aquí, tirar código. Involucran muchas acciones que son realmente lo que fundamentan una ingeniería. Bueno, Gustavo, una pregunta muy importante.
Y es que uno, digamos, la nube nos ha quitado muchos problemas, sobre todo en la parte de infraestructura y también de plataformas, porque están allí, porque me quita muchos problemas de mantenimiento, soporte, actualizaciones, etcétera. En cuanto a seguridad, ¿me hace más seguro, no me hace más seguro o da igual? O ya la nube me puede hacer más seguro, digamos, la organización. Interesante esa reflexión. Primero quisiera como acotar algo de lo que estabas diciendo ahora con respecto al rol de desarrollador, y es que es importante mencionar que quizás algunos o muchos desarrolladores no entran en el campo de la seguridad de las aplicaciones porque creen que eso son unas técnicas del oscurantismo, ¿cierto? Y en lo absoluto, o sea, es decir, realmente seguir buenas prácticas de programación y reutilizar recursos. Yo no me atrevería ni siquiera a decir que hay un lenguaje de programación más seguro que otro. Quizás puede haber un paradigma de programación más seguro que otro, pero no un lenguaje como tal. La verdad es que todos los lenguajes y todos los entornos y todos los frameworks, si se usan mal, terminan en una aplicación con fallos. Pero en esta perspectiva de seguridad todos tienen paquetes, libs, módulos, gemas, como quieran llamarlo dependiendo del lenguaje, que contribuyen a resolver los problemas grandes de seguridad o a minimizarlos al menos ante ataques a las aplicaciones. Tienen APIs criptográficas, APIs de autenticación, APIs anti-inyección. Es saber usar el recurso en seguir prácticas de programación simples como la validación, algo que le enseñan a uno desde los primeros semestres, y cerca de un 70% de los ataques que ocurren digamos, en las capas bajas, digamos, a nivel de kernels y de sistemas operativos, e incluso a nivel de las capas altas de las aplicaciones, se derivan por problemas de validación, por no saber lo que se llama en este campo hacer saneamiento de entrada, limpieza de entrada, de lo que estamos esperando que una entrada estándar. Y retomando lo que estabas diciendo... Lo de la seguridad en la nube, si consideras... A ver, ahí hay mitos, ¿cierto? Porque hay gente que cree que porque todo entonces lo ponemos en un centro de datos remoto sobre el cual no tenemos control, entonces que la seguridad ya se ve comprometida. Hay que entender varias cosas. Quizás sí, pues servicios como el cloud de Google, de Amazon, de Microsoft, claro, la información está allí, pero no hay que dudar que la infraestructura de seguridad que proveen es muy robusta. Es muy robusta. Evidentemente esto es por servicio, por demanda, pero son soluciones maravillosas. Por ejemplo, para prevenir ataques de denegación de servicio, lo mismo en todo lo que tenga que ver con arquitecturas criptográficas, con el mismo modelo de patrones de cómo se construyen las aplicaciones para que sea menos sensible, por ejemplo, de ataques a las bases de datos, de inyección, de suplantación. La verdad es que estas tecnologías que están puestas allí en la nube son muy maduras en ese aspecto. Pasa lo de siempre, que no las usamos porque tenemos temores. Son complejas, igual así fuera soluciones un poco más ad hoc o de alguna manera más locales, también ocurre lo mismo. O sea, podemos echar mano de muchos recursos que nos pueden ayudar a resolver estas cosas, pero tenemos que ser conscientes de usarlas, perderle el miedo, porque no es una codificación muy extraña. La gente cree que porque yo quiero manejar una comunicación segura entre un cliente y un servidor, entonces tengo que meterme con toda la matemática de los algoritmos criptográficos. Y para nada, es simplemente saber cuál sería como la mejor solución, el mejor protocolo, el mejor algoritmo, llamar el paquete o la librería o el módulo y simplemente pues parametrizar un par de cosillas, pero no hay que implementar los algoritmos desde cero. Es relativamente muy fácil. Uno puede, por ejemplo, en tiempos de Node.js, que hay tanto recurso que se está desplegando ahora con esto, lanzar un servidor seguro con un grado de criptografía alto en Node.js no son más de 10 líneas de código. Y así con otro tipo de retos. Pero sí, hay que resaltar que el mito de que porque las cosas están en la nube son más inseguras, no estoy de acuerdo. Quizás se pierde un poquito el control de la privacidad de los datos, pero la privacidad que manejará el fabricante de esa solución en la nube, ¿cierto? Para eso, de todas maneras, hay acuerdos de confidencialidad, aunque han ocurrido eventos de fuga de información, como lo que le ocurrió a LinkedIn y a otro tipo de entidades. Pero lo que uno se pregunta es, si lo tuviera yo localmente, ¿realmente me hubiera protegido contra ese ataque? Probablemente no. Si el ataque fuera dirigido,
seguramente hubiera logrado obtener exactamente esa información, o mucho más, o alterarla, o lo que está ocurriendo en estos tiempos, que con servidores desprotegidos, que tenemos, digamos, en data centers donde no hay unos criterios de seguridad rigurosos, se aprovechan de estas vulnerabilidades y logran obtener, digamos, acceso privilegiado y poner un algoritmo criptográfico fuerte para aplicarle un ransomware, cifrarle todo el disco y extorsionarlo, claro. ¿cierto? Entonces, por ejemplo, estos ataques de ransomware en la nube no son tan comunes. De pronto, cuando alquilamos VPS muy crudas, pues puede ocurrir, pero aún incluso Amazon, Google y Microsoft, que son las tres arquitecturas que reinan ahí en los cloud service, dan unas recomendaciones muy precisas y muy paso a paso de cómo podemos endurecer un recurso desplegado a través de su tecnología. Perfecto. Bueno, creo que ha sido una charla muy interesante. Nos hemos dado una visión general y en algunos casos también con un poco más de profundidad sobre el tema, y espero que les haya gustado el video. Muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias a ti, Gustavo, por acompañarnos. Gracias, comunidad.